El PSOE no había montado una, sino dos mafias a su servicio para atacar a aquellos jueces y a aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad que investigaran a Pedro Sánchez y a su entorno. Y es que al frente de esas dos mafias estaba The One, es decir, Pedro Sánchez. Veámoslo. La semana pasada explicamos que el PSOE había montado una mafia fuera del Estado para socavar el Estado de Derecho. Pues bien, las nuevas revelaciones en el sumario del juez Pedraz aportan dos piezas adicionales de información que resultan del todo cruciales. La primera es que el PSOE no solo creó una mafia externa al Estado para socavar el Estado de Derecho, sino también una mafia interna al Estado para socavar ese Estado de Derecho. Y la segunda es que al frente de esas dos mafias estaba The One, estaba Pedro, estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Recordad, la primera mafia, la que describimos en el vídeo de la semana anterior, estaba capitaneada por Santos Cerdán, en aquel entonces secretario de organización del PSOE, número 2, y por la fontanera cloaquera Leire Díez. Y este sumario aporta nuevos datos sobre esta primera mafia. Por un lado, se refuerza la idea de que esta primera mafia se constituyó con la primera carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, que fue escrita y publicada cuando su esposa fue imputada. Y es que en el sumario se contiene esta nota manuscrita de Leire Díez, donde podemos leer textualmente: intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña, alguien nos recibe. Y ese alguien, ya lo sabemos, fue Santos Cerdán, que a partir de ese momento comenzó a trasladar pagos del partido a la mafia cloaquera dirigida por Díez para sobornar, chantajear, difamar a personas que estaban investigando o juzgando al entorno del presidente del gobierno, jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc. Tan estrecha era la relación entre Santos Cerdán, número 2 del partido, y Leire Díez, jefa de este comando cloaquero dirigido a atacar el Estado de Derecho, que el sumario documenta más de una treintena de reuniones entre ambos. Además, el sumario también contiene nuevos ejemplos de las sucias maniobras que llevaba a cabo esta primera mafia, la mafia externa al Estado. Por ejemplo, la UCO ha encontrado un recibo de 18.125 euros que registra el desvío de fondos para financiar la campaña del PSOE a las elecciones europeas de 2024, con el objetivo de utilizar ese dinero, los 18.125 euros, para comprar a Villarejo grabaciones sobre las saunas del suegro de Sánchez. Es decir, que Villarejo poseía grabaciones que se habían efectuado, muy probablemente a políticos del PSOE, o incluso, quién sabe, al propio Pedro Sánchez, en las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y se utilizaron fondos de la campaña electoral a las europeas para comprar ese material, para que Villarejo no lo utilizara como una herramienta de chantaje o no lo hiciera llegar a terceros. Pero como digo, esta es la primera mafia al servicio del PSOE cuya existencia ya conocíamos. Pero en el sumario nos hemos enterado de que existía también otra mafia, en este caso interna al propio Estado, que también estaba al servicio del PSOE y que buscaba bloquear las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra el PSOE. Y es que en el sumario se contienen declaraciones del coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO hasta diciembre del año 2025, en las que se constatan tres tipos de presiones de sus superiores para impedir que siguiera investigando. En primer lugar, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, nombrado directamente por el ministro del Interior, Marlaska, le afeó al jefe de la UCO sus investigaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez y le ordenó elaborar un informe cuya conclusión fuera que no había nada irregular en la situación del hermano de Pedro Sánchez. A su vez, el DAO de la Guardia Civil, el director adjunto operativo,
también le ordenó a Yuste que se pusiera de perfil en las investigaciones con afectación política y que no fuera proactivo, que fueran las autoridades judiciales y no la UCO las que tomaran la iniciativa de investigar. Y por último, el general jefe del Estado Mayor le solicitó al jefe de la UCO que identificara específicamente qué agentes estaban investigando a personas vinculadas con el presidente del gobierno. Es decir, se buscaba tener fichadas a las personas exactas que estaban investigando a Sánchez o a su entorno. ¿Con qué objetivo? Pues previsiblemente con el objetivo de poder chantajearlos o sobornarlos. Y aunque las dos mafias, la mafia de Leire, externa al Estado, y la mafia interna a la Guardia Civil, dentro del Estado y controlada por Marlaska, puedan parecer mafias independientes, probablemente no lo fueran tanto, porque en este sumario también se contienen conversaciones de Leire Díez en las que se vanagloria de tener controlada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, e incluso dice que el próximo DAO, el próximo director adjunto operativo, lo nombrará ella, Leire Díez, que quizá Leire Díez no fuera solo la jefa de la mafia externa al Estado, sino la jefa de ambas mafias. Por tanto, tenemos dos mafias con un objetivo común, y es obstaculizar, frenar, impedir las investigaciones policiales o judiciales a Pedro Sánchez o a su entorno. De ahí que uno pudiera sospechar que el capo de ambas mafias, en última instancia, es Pedro Sánchez. Pero es que no hace falta elucubrar tanto, porque este sumario de Pedraz también contiene indicios muy claros de que, en efecto, el capo de ambas mafias era o es Pedro Sánchez. Y es que Leire en sus mensajes hablaba recurrentemente de The One, al que la UCO identifica, claro está, con Pedro Sánchez, el beneficiario de toda la trama de estas dos mafias. Pero claro, uno podría pensar que quizá The One no sea Pedro Sánchez, sino que sea alguna otra personalidad que actúe en las sombras. Pero si cupiera alguna duda al respecto, la propia Leire en sus mensajes se encarga de resolverla. Por ejemplo, en un mensaje que Leire envía a Ismael Oliver, el primer abogado que tuvo Koldo, Leire le dice: el presi, ¿quién será el presi?, lo tiene claro respecto a la estrategia de defensa de Koldo. Y a su vez Ismael Oliver le contesta a Leire: dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una vez o les van a joder la vida. El jefe es Cerdán y el presidente es el jefe del jefe, es decir, Pedro Sánchez. Todavía peor, cuando la prensa destapa inicialmente la trama de Leire Díez, la trama de esta fontanera, Pedro Sánchez, al parecer, le envía un mensaje a Leire Díez similar al que Mariano Rajoy le remitió a Bárcenas de Sé fuerte, y ese mensaje Leire Díez lo resume de la siguiente manera: el One dice que siga, que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda. ¡Que no me rinda! ¡Sé fuerte, Leire! Pero bueno, si queremos retorcer mucho los argumentos, es verdad que estamos hablando de One, del presi o del presidente, pero no se ha nombrado en ningún momento a Pedro Sánchez. Quizá The One y el presi sean otras personas distintas al jefe del PSOE y al presidente del gobierno de España. Pero bueno, a esto también parece haber una respuesta. Joaquín Parra, empresario implicado en la trama de hidrocarburos, declaró ante la UCO que le había preguntado a Leire Díez si Pedro, aquí sí se nombra a Pedro, si Pedro estaba al tanto de toda la red mafiosa constituida para atacar a jueces o a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y según Joaquín Parra, Leire Díez le dijo que sí, que Pedro, ¿quién será ese Pedro que coincide con The One y con el presi?, sí estaba al tanto. De ahí, en definitiva, que la UCO lo tenga bastante claro. A la cabeza de toda esta trama mafiosa se hallaba Pedro Sánchez. En suma, que el cerco judicial alrededor de la Rosa Nostra y de su capo
se está volviendo cada vez más estrecho.